Hola familia, mi nombre es Ada Franco Abadía y como no tengo cole, estoy aquí ayudando a mi padre. Hemos jugado un ratito a la oca. Hemos salido a comprar el congelado al camión de Carlos. Nos hemos comido 2 polvorones y ahora pues aquí grabando. ¿Tú sabes lo que es un nómada rural y un rural nómada? Yo no, pero ahora me voy a enterar. Esto es Emprender en el pueblo de Vallalma Natura. Víctor Franco está en la postproducción. Sintonía y comenzamos. Emprender en el pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Hola, hoy vengo cargadito de cosas chulas para contar. Me siento como Papá Noel, pero con menos pelo. Y en lugar de regalos, os traigo historias y testimonios muy inspiradores. Hoy el protagonismo es para nómadas rurales y rurales que se hicieron nómadas. Es el último programa del año, el año en el que ha nacido este proyecto, Emprender en el pueblo Vallalma Natura. 2022 promete muchas cosas con decenas de proyectos. Ya somos una comunidad que me hace especialmente feliz, porque es una comunidad de emprendedores y de rurales. Gracias a vosotras y vosotros, la conjunción que quería llevar adelante se ha hecho posible. Y gracias también a Alma Natura, que nos ha dado el empuje para seguir creciendo a lo largo de esta segunda temporada. Gracias por suscribiros a través de iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o vuestra plataforma favorita. Recuerda por favor dejarnos tu me gusta, tus 5 estrellas o lo que tu plataforma permita. No te vayas. Sin hacerlo aprovecho para hacerte una pregunta. ¿A través de qué plataforma nos escuchas? Lo puedes dejar en los comentarios. Hoy os traigo 2 historias. La segunda es la de Carmen Vidal, una mujer gallega de la Costa da Morte que tiene un proyecto precioso llamado Orgullosamente Rurales. Ella vive a caballo entre su pueblo de Galicia y Marruecos. Nos contará cómo son sus proyectos y cómo está consiguiendo vivir y emprender donde ella quiere. Pero antes quiero que conozcas a Eli Garmendia y a Carlos Pericas. Son 2 fotógrafos que un día dejaron su casa en Barcelona, se compraron una autocaravana y se convirtieron en nómadas y rurales. Su proyecto Retrato Nómada les está llevando a conocer pueblos de menos de 500 habitantes de toda España y, lo que es más importante, a sus habitantes. Así que sin más vueltas, vamos a conocerles. ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com e inscríbete. Carlos y Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, aquí. Encantados de saludarte. Sí. Igualmente, proyecto Retrato Nómada. Supe de vosotros cuando estuvisteis en Alquézar, que ha sido uno de los destinos a los que habéis ido a hacer fotografías. Vi el otro día que la Red Rural Nacional pues se hacía eco de vuestro proyecto. Y estábamos preparando precisamente un capítulo del podcast sobre rurales y nómadas y fue una conjunción planetaria Ni pa'l pelo. Pues sí. y un flechazo absoluto. Así que lo primero, agradeceros que estéis aquí habiéndoos avisado con tan poquísimo tiempo. Y lo segundo, contadme, ¿qué es Proyecto Retrato Nómada? Bueno, pues Retrato Nómada es un proyecto que nació un poco de una manera muy orgánica porque Carlos y yo habíamos estado viviendo en Barcelona y en un momento dado, después de unos 15 años así, dijimos, bueno, esta etapa se está acabando, tenemos que hacer alguna otra cosa y decidimos mudarnos a vivir a una autocaravana. Dejamos todo y comprimimos nuestras pertenencias y las metimos en la autocaravana que se llama La Bicha. Entonces, pues de ese ir moviéndonos, viajando, pasando por carreteras secundarias, por pueblos pequeños que normalmente eran solo de paso y tal, surgió un poco una pregunta que era ¿quién vive aquí, ¿no? ¿Quién vive en estos pueblos pequeños que no sé, no conocemos y probablemente nunca volvamos, pero ¿quién debe vivir aquí? Y un poco, estirando un poco de ese hilo, siendo los 2 fotógrafos, pues nació el proyecto, ¿no? Y el proyecto, básicamente, haciendo como un resumen en una frase, sería que
con nosotros, con la autocaravana, vamos a pueblos pequeños de menos de 500 habitantes para intentar retratar a todos sus habitantes y dejar todo ese archivo que creamos en el pueblo como legado, como una herencia para las futuras generaciones. Claro, cuando dejáis vuestra casa en Barcelona y os vais a la autocaravana, ¿os planteáis de qué vais a vivir o tiráis de ahorros hasta decir, bueno, algo saldrá? No, ahorros los justos. Además, en esa época, bueno, como todos intentan, y siendo autónomos más, es como luchar por lo que se puede. Pero no, nos constituimos un poco como... De hecho, nos empezamos a denominar Nomad Studio, era como el nombre comercial que quisimos ponerle un poco para explicar qué servicios podíamos dar en el camino, ¿no? Desde fotografía, páginas web, vídeo, diseño gráfico, etcétera, ¿no? Era un poco como Nomad Studio, un aglutinante de una parte empresarial para ofrecer servicios, pero también como un contenedor de proyectos artísticos donde él y yo podíamos desarrollar proyectos conjuntamente, ¿no? Bajo el mismo techo. Entonces, nuestra manera de financiarnos la vida en el viaje pues era a través de encargos de clientes que manteníamos en Barcelona y en otros lugares. Entonces, cuando teníamos un trabajo, aparcábamos la autocaravana en un aeropuerto, volábamos si estaba muy lejos, hacíamos el trabajo y volvíamos a la autocaravana y seguíamos la ruta. Entonces, trabajando online y trabajando de esta manera, desplazándonos, pues podíamos... claro, los gastos son mínimos, o sea, no tenemos hipoteca, no tenemos alquiler y nuestro alquiler es la gasolina que le pongamos a la autocaravana y si un mes está la cosa un poco más apretada, pues aparcas más, no te mueves y ya está. Vais por pueblos de menos de 500 habitantes retratando a sus habitantes, a su población, respondiendo un poco él y a esa pregunta, ¿no? De quién vive aquí. Vamos a ponerle cara y ojos. ¿Cómo es una sesión vuestra? ¿Cómo es desde el momento que llegáis al pueblo? ¿Elegís el pueblo al azar? ¿Os contactan de los ayuntamientos? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, puede ser de muchas maneras, pero lo que sí que siempre hacemos es contactar con el ayuntamiento, como ponernos de acuerdo y al final pues son los propios ayuntamientos o diputaciones los que apuestan por que este proyecto llegue al pueblo y los que lo financian, ¿no? Entonces, nos ponemos de acuerdo con ellos, se hace un trabajo de comunicación previo para avisar a la comunidad de que vamos a llegar y qué vamos a hacer, porque claro, si tú te levantas una mañana y de repente ves en la plaza de tu pueblo que en la mitad, donde no se puede aparcar, de repente hay una autocaravana y dices, oye, ¿y esto qué hacen aquí? Entonces, bueno, pues precisamente por eso hacemos como una labor previa y entonces nada, cuando llegamos nos instalamos en la plaza del pueblo o el lugar como más apropiado para que todo el mundo se pueda acercar y solemos estar, pues bueno, entre 5 o 7 días, depende del tamaño del pueblo, instalados allí con el estudio montado. Abrimos el toldo, ponemos las telas, el equipo de luces, etcétera, y estamos allí pues un poco como a la espera, ¿no? Sí. Abiertos a que los habitantes pasen cuando les vaya mejor, porque claro, unos trabajan en el campo, otros en la oficina, otros no sé dónde, entonces como los horarios son muy diversos, pues bueno, ahí estamos para ellos. Claro, una cosa bonita que hacemos es que también en el otro lado de la autocaravana montamos una exposición de fotos que llamamos itinerante, que ponemos fotografías de otros pueblos que hemos visitado y entonces es interesante cómo la gente se acerca a ver esas... Se acerca simplemente por el hecho de una autocaravana en mitad de la plaza con el toldo montado y demás. Pero cuando empieza a ver las fotografías también empiezan a entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Son fotografías muy sencillas, en blanco y negro, con un fondo gris, sin artificios, todo como muy natural y dentro de lo natural que puede ser eso. Y entonces es bonito ver cómo, si por ejemplo hemos visitado un pueblo cercano, cómo empiezan a darse cuenta, mira, este es fulanito de no sé quién, el hijo de no sé qué, es la farmacéutica, empiezan a verse. Y luego lo bonito es que a medida que vamos haciendo esas fotos, nosotros les entregamos la foto al momento a las personas. O sea, hacemos 10, 15 fotos, más o menos, depende de lo fácil o difícil que nos lo pongan, y él las edita dentro con el laboratorio digital que tenemos, las imprime y se la damos al momento. Y también a veces ponemos fotos de los vecinos, las vamos sustituyendo por esas fotos de gente de otros lugares. Entonces ya ahí se empieza a sumar, empieza a coger bola, la gente se empieza a animar porque siempre es como
un proceso lento que hay que respetar y hay que, ¿no?, dejar que la gente, no invadir, sino dejar que se acerquen tranquilamente y ellos mismos vayan tomando conciencia de qué es lo que estamos haciendo, que no son meras fotos, no son meros retratos, sino que estamos construyendo algo con ayuda de ellos, ¿no? Estamos construyendo un archivo que quedará en el pueblo, que quedará en el archivo histórico del pueblo y bueno, que también se puede visitar en retratonomada.com, que ahí es donde vamos subiendo luego también todos los pueblos que visitamos, con historias, con pequeños vídeos, etcétera, etcétera. Claro, es patrimonio visual al final, porque Sí. estaba pensando en el pueblo en el que vivo y cuando vas al local social y ves las fotos por las paredes, fotos antiguas de la escuela de hace 50 y te vas fijando y, pues este es tal, este es cual, este es el padre de no sé quién, es patrimonio. Sí, estamos haciendo, estamos creando memoria de manera consciente. Es decir, nosotros muchas veces, ¿no?, pues lo que dices tú, coges fotos antiguas y dices, mira qué pelos llevaban o qué ropas, cómo iban y tal, y te observas esas cosas y aquí lo estamos haciendo de manera consciente para el futuro, que quizás ahora, pues lo que decía, no puede ser una mera foto, pero no, creemos y confiamos que es un proyecto que a largo plazo va a tener mucho sentido para cada lugar que visitamos. Al final, una de las cosas importantes también como fotógrafos es que vamos a los sitios y no nos llevamos lo que hemos hecho, sino que eso se queda en ese pueblo, ¿no? Y para nosotros ese concepto es muy importante, que se quede para ellos, porque aparte cada persona se lleva su foto, entonces en muchísimos salones y habitaciones de casas la gente tiene sus retratos puestos ahí de recuerdo que lo pones, ¿no? Y aparte de eso, pues se va a quedar ahí para que pues los nietos o los bisnietos de toda esta gente que estamos retratando, pues puedan tener su retrato de una época. Sí. Vosotros dejáis las fotos, dejáis vuestro trabajo en cada lugar al que vais, pero ¿qué os lleváis? Muchas cosas. Desde luego, o sea, de entrada mucho cariño. O sea, la gente lo vive como... Es como todo un acontecimiento, sí, ¿no? Es algo como muy especial. O sea, de entrada es como estos tíos raros que hacen aquí, pero luego cuando participa toda la comunidad, de repente se crea un vínculo incluso entre ellos, es decir, hemos hecho algo juntos, toda la comunidad, todo el pueblo, gracias a estos dos tumbaos. Y ya nos ha ocurrido muchas veces de que nos han traído detalles de comida, bebida, nos han invitado a tomar algo, ¿sabes? De repente, cuando estás conviviendo allí con ellos, te van viendo y empiezas a formar un poquito parte de la comunidad y hay un cariño y un agradecimiento muy, muy auténtico. Y luego también hay una parte de, pues que quieras o no vas conociendo un poquito a las personas, ¿no? Si tú estás instalado, porque nosotros dormimos siempre en la autocaravana, no es que se queda ahí la autocaravana y nosotros, no, estamos ahí, entonces vemos todo lo que va pasando alrededor de la autocaravana, quién va, quién viene, quién pasa todas las mañanas a la misma hora, le saludas, te saludan, pues ya después de 5 días, pues te cuenta igual algo de su vida, pues tengo que convencer a mi madre que venga, que tal, que cual, y nos llevamos muchas historias y muchos aprendizajes de todo ese compartir. Totalmente. Ha sido como un descubrir la vida rural y de una manera como muy auténtica, como muy desde dentro, ¿no? Como sin muchas pretensiones, porque nuestra idea no era eso, pero hemos ido descubriendo y aprendiendo muchas cosas a partir de eso y de una España que, a ver, llevamos solo 12 pueblos, pero hemos hecho más de 1.700 retratos, entonces hemos tenido tiempo de hablar más o menos con mucha gente y empaparnos mucho de la cultura y de cada lugar, ¿no? Es una pasada. Es que habéis hablado con 1.700 personas que habitan pueblos diminutos, o voy a decir muy pequeños, pero bueno, desde una gran ciudad como Madrid o Barcelona, absolutamente diminutos, aldeas, y bueno, habéis hablado y habéis conocido a más gente en primera persona que muchos que sientan cátedra, ¿no? Si resulta que vosotros les habéis puesto cara y ojos y habéis conocido su día a día, aunque haya sido durante una semana. Sí, claro, al final
hay una cuestión, ¿no?, que se habla mucho. Nosotros no somos expertos en este tema ni de lo rural, ni de la España vacía. Nosotros somos fotógrafos y lo que estamos haciendo es una inmersión muy bestia, ¿no? Entonces vas viendo. Y al final, para mí la sensación es que joder, que hay mucha gente que vive en esos pueblos que parece que no existan para la gran mayoría de la población, ¿no? Y es como, o sea, considero que en ese aspecto también es importante porque estamos poniendo cara a toda esa gente que casi no tiene voz, ¿no? Y hacer ruido con esto creo que es un grito casi de guerra para todo este movimiento. ¿Cómo pueden contactar los ayuntamientos con vosotros? Decías que lleváis 12 pueblos. El invierno entiendo que es muy complicado para poner el avance ahí en la autocaravana y preparar todo. ¿Cuándo tenéis previsto volver a la ruta por todos estos pueblos que os faltan? Que bueno, yo creo que os quedan... Es que claro, el trabajo puede ser infinito, ¿no? Podéis necesitar varias vidas. Hay casi 4.000 pueblos con menos de 500 habitantes. Sí. Así que, sí. Bueno. Si queremos, tenemos trabajo y podemos, si la bicha se comporta, tenemos... Podría alargarse un rato. Es un proyecto, de hecho, es un proyecto pensado a largo plazo, o sea, no es que hacemos 2 años y ya, o una temporada y ya. La idea un poco es abrir primavera, verano y en según qué sitios también otoño para poder hacer la actividad, porque sí es cierto que a la que empieza a hacer frío o muy mal tiempo, sobre todo el frío más bien. Bueno, y la lluvia depende de la zona. Bueno, pero el País Vasco, por ejemplo, que estuvimos en Guipúzcoa, nos llovió todos los días, o sea, y ahí hemos hecho bastantes pueblos. Y siempre encuentras un plan B y lo solucionas, ¿no? Pero el momento del frío, el sacar a la gente de sus casas, sobre todo gente mayor, todavía se complica más, ¿no? Y en realidad los ayuntamientos, diputaciones, quien quiera, en la página web tienen todos nuestros datos, nuestro correo electrónico que es correo@nomadestudio.art. O los teléfonos que también están teléfono, ahí, que también nos pueden están llamar y, o sea, sí, tranquilamente para incluso solo preguntar, claro, consultar, explicamos, lo que enviamos un dossier y hacemos números, vemos fechas y bueno, intentamos que sea fácil. Claro, sea porque fácil. luego preparáis exposiciones. Luego volvéis o hay posibilidad de volver al pueblo para llevar todo ese trabajo y que todo el mundo lo pueda ver en conjunto. Claro, el tema es que nosotros al pueblo le damos todas las fotografías en papel, pero también en digital. Igual que las personas que nos visitan individualmente, les damos la foto en papel, que es un acto bonito de llevarte algo a casa, que sabes ese gesto de participo y me llevo algo a casa, que eso casi que con la fotografía lo estamos perdiendo, porque todos hacemos fotos y se quedan en los móviles. Este hecho en sí ya es diferenciador, y el hecho de que nosotros invitamos a los ayuntamientos a que se atrevan a hacer cosas, y ya hay algunos que nos han dicho que están viendo cómo lo van a exponer, cómo lo van a hacer, que si van a hacer solo de los niños de la escuela, o sabes que es un material que queda allí para ellos, que obviamente sí que les pedimos que no se usen para ciertos usos, pues que si políticos, comerciales, turísticos, es para ellos, es para consulta, es para educación, es para, ¿no? A nivel cultural, que lo exploten como quieran. En papel en todo el pueblo con fotos, que hagan una exposición en la sala del ayuntamiento, hay libertad total, creativa. Por ejemplo, lo que sí que en este momento tenemos una gran exposición de una parte del trabajo en la Diputación de Huesca, porque a través de la Diputación de Huesca y la de Córdoba hicimos un pequeño encargo que era visitar Alquézar, como bien has dicho, y Zueros en Córdoba. Entonces, todas esas fotografías que hicimos en esos dos pueblos ahora mismo están en una exposición en la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca hasta primeros de febrero, y luego esta exposición va a viajar a Córdoba también en abril. Entonces, bueno, pues ahí un poco depende de quién lo solicite o cómo se quiera organizar, pero nosotros encantadísimos de que esas imágenes se muestren y se vean y se usen.
Si un día, supongo que lo habréis pensado porque yo he viajado en furgoneta, es verdad que no tiempos tan largos ni periodos tan largos como el vuestro, pero es verdad que sobre todo cuando anochece pronto hay mucho rato para pensar, y seguro que lo habéis pensado. El día que os canséis de ser nómadas, si ese día llega, ¿a dónde iréis a vivir? Lo que es un pueblo, eso ya te digo yo que seguro. De ciudad, como que se acabó, fue una época y está bien para hacer recaos, que digo yo. Pero sí, poco más. El dónde, no sabemos. Llevamos casi 4 años viviendo en la autocaravana, nos gusta. Y sí es cierto que en un momento dado queremos tener como una base de operaciones, como un lugar donde regresar, poner la máquina a punto, porque quieras que no, es una autocaravana que tiene este año cumplirá 40 años, entonces necesita su mantenimiento y su cuidado. Y un lugar donde también poder trabajar como más cómodos en esas épocas de invierno, de días más cortos y demás. El dónde, pues no te creas. Tenemos muchas dudas y luego además porque de hecho de alguna manera ya estamos un poco en esa búsqueda del dónde, ¿no? Porque bueno, no tenemos prisa, pero en algún momento sí que sabemos que queremos encontrar este lugar. Y en esa búsqueda, no te creas, no está. Nos hemos llevado también algunas sorpresas, porque pensábamos que tal vez podría ser más accesible y ostras, la España rural y también está, sí, ahora con todo lo que ha pasado de la pandemia y demás, que las segundas residencias o gente también que se está moviendo, inevitablemente hace que el mercado también suban precios, que obviamente es muy interesante, pero claro, nos hemos empezado a meter y vas conociendo la cantidad de plataformas, de grupos de acción social y de local que están trabajando en buscar casas, en intentar atraer a gente a todos estos pueblos, y yo creo que será más por ahí que buscando en una página de anuncios al uso, sino en esos otros lugares donde se mira con más cariño y con más cuidado quién viene y cómo vienen y demás. Entonces, en algún momento pondremos el huevo en algún lugar. Si alguien nos quiere ofrecer algo, también, oye. Es una opinión personal, pero donde caiga alguien con vuestra experiencia, vuestro saber hacer y vuestras ganas y vuestra forma de ir por el mundo, pues bueno, les va a tocar un poco la lotería, ¿no? Que a veces a los ayuntamientos, pues es verdad lo que decís, que hay muy poca oferta de vivienda, a veces en malas condiciones y a veces incluso en esas malas condiciones a precios absolutamente disparatados. Es verdad que hay ayuntamientos que se han puesto las pilas y que están trabajando muchísimo, pero cuesta. Entonces, la vivienda es un bien tan escaso y cabe tan poca gente, pese a la impresión que podamos tener, que para un ayuntamiento es muy importante también, ¿no?, que los pocos que puedan llegar lleguen aportando valor. Claro. Sí, tal cual. Sí, es verdad. Bueno, veremos, a ver, poco a poco. Sí. La excusa que tenemos es que mientras vamos trabajando y vamos conociendo pueblos, pues vamos echando el ojo de qué nos gusta, dónde nos podría gustar y tal. Bueno, ahí vamos. Seguro que al final la elección es muy buena porque tendréis muchos elementos de juicio y de valor y elegiréis el mejor sitio posible. Proyecto Retrato Nómada. Nómadas y rurales y nómadas. Eli Garmendia, Carlos Pericas, muchísimas gracias a los dos por estos minutos en Emprender en el Pueblo Vall Alma Natura. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. ¿Te cansan los atascos? ¿Te estresa la ciudad? ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com. Y de Estepona, donde están Eli y Carlos, nos vamos volando a Galicia, a la Costa da Morte. Vamos a conocer a Carmen Vidal y sus proyectos, el más reciente, Orgullosamente Rurales. Os va a encantar el proyecto y Carmen también. Carmen Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué es saludarte. Orgullosamente Rurales? ¿Qué es? Pues es una web o un proyecto que hemos denominado de pañuelos con raíces, porque la idea es a través de esa prenda que al final es de uso muy común, ¿no?, sobre todo entre las mujeres, pues dar una visibilidad a este mundo y romper muchos tópicos en torno a él y mostrar que es un espacio vivo donde estamos gente que hacemos cosas.
Tú ahora mismo llevas uno, muy bonito. Claro, como esto solo se escucha y todavía no se ve, llegará el día. Vamos a poner fotos en las redes sociales de algunos de esos pañuelos y de este proyecto. Estás en la Costa da Morte, eres gallega. ¿Es tu pueblo o estás en un pueblo distinto al de tu origen? No, estoy en mi pueblo, que se llama Baio. Efectivamente es un pueblo de Costa da Morte, en el norte de la provincia de A Coruña. Y es cierto que también a través de este proyecto intentamos visibilizar no solo el mundo rural, sino también apoyarlo, ¿no? Y de hecho, pues quizás hablaremos luego de ello, no sé, pero siempre también con los pañuelos, siempre una parte de la venta de cada pañuelo va dedicado justamente a apoyar proyectos que tienen el rural como base. Es un proyecto de carácter también social, por ese componente, ¿no? Por ese porcentaje que destinas de los pañuelos a otros proyectos que a ti te interesan. Exactamente, sí, proyectos que no solo intentan visibilizar el rural, sino que además se quedan en el rural, ¿no? Y trabajan con el mundo rural, un poco compartiendo la misma filosofía que nosotras tenemos en Orgullosamente Rurales, que apoyan o bien la cultura del rural o bien la restauración de una determinada aldea, pero sobre todo que intentan que esos espacios sigan siendo espacios de vida, ¿no? Y no simplemente hechos para turistas o para alguien que viene a visitarlos el fin de semana. Claro, es un proyecto con propósito. Exactamente, con propósito y con raíces. Me viene muy bien la conversación contigo porque sostengo una cosa desde hace tiempo, y es que muchos de los rurales tenemos también un espíritu nómada, y es algo que también te pasa a ti, que no sabía antes de contactar contigo, pero que tú estás un tiempo en el pueblo y un tiempo por otros lugares. Cuéntame ese espíritu nómada que tienes, cómo es tu vida y cómo haces para compaginar ese cambio, ese movimiento constante con tus proyectos y tus negocios tan vinculados a la tierra. Justamente el hecho de trabajar a nivel digital es lo que me permite poder vivir entre dos mundos, ¿no? Un mundo efectivamente es el mundo rural de Costa da Morte, y otro mundo que no tiene nada que ver, que es completamente urbano, es el mundo de Tánger, que bueno, es una ciudad en el norte de Marruecos que tiene, pues creo que ahora mismo son casi 2 millones de habitantes, con lo cual son dos mundos completamente contrapuestos. Yo llevo allí pues como 8 años ya, pero justamente esa parte del proyecto digital me ha permitido pues estar aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses en Marruecos y volver a Galicia unas 3, 4 semanas. Esto también permite pues como crear, digamos, dos identidades, ¿no? Y no romper nunca el vínculo que te ata a lo rural en mi caso, que de hecho diría que es cada vez más fuerte, porque al final te reconoces cuando estás fuera, ¿no? Muchas veces. Lo que tú dices de que del momento nómada, ¿no? Del carácter nómada del mundo rural, en Galicia está clarísimo porque, por desgracia y por circunstancias históricas, siempre nos hemos ido fuera, pero también creo que a día de hoy es una forma de entender que lo rural no es algo estático, ¿no? No ya solo porque nos vayamos fuera, sino porque hay proyectos como el tuyo mismo, como el mío y como muchos otros que se mueven y que están constantemente, eso, que no se paran, ¿no? Que al final lo rural no es algo que estemos siempre quietos, sino al contrario, estamos buscando nuevas oportunidades y nuevas maneras de dinamizarlo. Y me imagino que en Tánger, que es un sitio muy bonito, muy chulo, muy especial, pero cuando lleves ahí 1 mes y medio estarás deseando volver a tu pueblo. Hay cosas que echas de menos, claro, porque al final es un país que es muy distinto. Yo amo profundamente Marruecos porque es como mi segunda casa, pero es verdad que siempre cuando regresas dices, bueno, esto es lo que conforma como mi identidad fundamental, ¿no? Aunque al final la identidad se crea con diferentes cosas, pero es verdad que yo aquí encuentro referencias o encuentro cosas de mi pasado y desde que he nacido, con las que estoy obviamente muy, muy, muy vinculada. Y también se trata un poco de transmitirlo a través de mis proyectos. Supe de ti gracias a Ignacio Verges, que es integrante también, está asociado a sinoficina.com, que es un coworking, digamos, virtual en el que al final os echáis una mano, ¿no? Es una forma de estar cerca unos de otros, de tener esos compañeros de trabajo que a veces trabajando en el pueblo, solos delante del ordenador en una habitación, no tenemos. Sí, justo, tanto Ignacio como también otro compañero que es Carlos Jonay,
ambos trabajan en temas de mundo rural y es verdad que a través de Sin Oficina pues yo vi lo que hacían, les escribí, les conté lo que hacía yo y pues así es como he llegado aquí, ¿no? Creo que esa parte también del coworking y bueno, de las sinergias es fundamental en el mundo rural, porque es cierto que también un poco la idea y lo que yo quiero transmitir es que no todo es positivo, ¿no? Es que al final el rural también es un entorno en el que a veces te puedes sentir más en soledad o que si no has crecido aquí, pues quizás no es tampoco el lugar donde más cómodo te sientas. Entonces, espacios como ese, como Sin Oficina, lo que nos permiten es entender que al final nos movemos en un ecosistema en el que somos personas haciendo cosas quizás parecidas o con valores similares y de esa manera pues las podemos compartir y un poco el handicap de sentirnos más aislados, es verdad que lo digital lo ha facilitado también mucho, ¿no? Y nos ha permitido también no solo conectar, sino vender y transmitir el mensaje mucho más allá de nuestros pueblos y de nuestras aldeas. Es un poco en pequeñito lo que tratamos de hacer aquí todas las semanas, el mostrar diferentes caras, diferentes emprendedores, diferentes proyectos, diferentes personas que desde sitios a veces muy pequeños en los que parecería imposible llevar nada a cabo, se trasciende lo que es el propio territorio, la propia aldea, el propio núcleo de población y se llega a muchas personas y se teje esa especie de red, ¿no? Mira, tengo delante, que lo he cogido aquí para leerlo porque no me ha dado tiempo a aprendérmelo, que es el manifiesto de Orgullosamente Rurales, que me ha parecido muy chulo. Por algo que decías ahora que me parece que viene muy a cuento, que es esa visión ideal que muchas veces se da desde la ciudad sobre lo que es el medio rural. Y dice: huimos de la visión de un mundo rural idílico para urbanitas, de la España vacía a la que se mira con lástima. Abro paréntesis, que esto a mí también me fastidia mucho. Nos rebelamos cuando nos dicen que lo único que importa es lo que pasa en las ciudades. Nosotras, las mujeres del rural, somos dueñas de nuestra propia narrativa. Reivindicamos nuestro acento, que son nuestros ancestros. La lluvia como religión, orvallo y amén. Hijas del rural, orgullosamente rurales. Apelas ahí también a la autoestima, ¿no? A la autoestima y al conocimiento desde cerca y en primera persona, a ser posible, del medio rural. Exactamente. A mí me parece que ya tenemos que haber dejado muy atrás el estigma o el hecho de esconder que somos del mundo rural o querer como demostrar que somos urbanitas porque vivimos en la ciudad y olvidamos ese pasado. Al contrario, yo como he querido transmitir a través de ese manifiesto, yo siempre me he sentido profundamente orgullosa, ya no solo de ser del mundo rural, sino también de ser en concreto en mi caso de Galicia, que es una gran comunidad rural, y creo que eso es algo que tenemos que reivindicar siempre que podamos, porque al igual que alguien que es de un gran núcleo urbano se puede sentir muy orgulloso, pues no sé, de tener una gran oferta cultural, pues yo me siento súper orgullosa del paisaje que me rodea, de poder comer todos los días con mi abuelo y con mi abuela, bueno, no sé, de millones de cosas, ¿no? Lo que yo creo es que cualquier persona al final vive como en identidades múltiples, ¿no? Yo misma he vivido, pues, en Madrid, ¿no? Que digamos, pues es la ciudad más grande dentro de España. Ahora vivo en Tánger, que también es una gran ciudad, y pienso que ambas identidades pueden coexistir perfectamente, que tú puedes ser una hija o una nieta del rural y al mismo tiempo sentirte cómoda en la ciudad. A mí me pasa y no tengo ningún problema con eso, pero sí creo que tenemos que tener claras cuáles son nuestras raíces, reivindicarlas y sentirnos orgullosas de ellas, al mismo tiempo siendo conscientes de que vivimos en un contexto en el que habrá pues ámbito rural y ámbito urbano, pero nunca renegando de lo que al final somos, ¿no? Claro, romper con el discurso victimista también, que es que al final parecemos pobrecitos, ¿no? Hay pobrecito que vive en tal sitio o pobrecita que no tiene tal cosa, que al final es verdad que hay ventajas e inconvenientes, pero tampoco vamos a decir pobrecitos los que viven ahí porque tampoco sería verdad. No, claro que no, pero a veces también puedes decir, pues pobrecito también el tener que vivir en un piso tan pequeño, el tener que pagar tanto por desplazarte, o sea, el discurso también se puede hacer al revés. Al final no se trata de pobrecitos y pobrecitas, sino de cada uno, pues, ser feliz con la vida que lleva, pero es cierto que al mundo rural se le ha machacado, ¿no? Durante mucho tiempo y se ha creado un discurso, como tú bien dices, victimista o minusvalorándonos respecto a lo que pasa en otros espacios. Y yo creo que eso tiene que
que terminar, sobre todo porque cada lugar tiene su propia narrativa y sus propios pros y sus propios contras. Cumples muchas de las cosas que aquí hemos venido comentando y me parece interesante reseñar esa otra parte, que decimos que siempre los rurales tendemos al pluriempleo, bien por obligación, bien por necesidad o bien por espíritu emprendedor. Que fíjate, cuando salió la última encuesta sobre emprendimiento en España, había un índice de emprendimiento un 80% mayor en el medio rural que en el medio urbano. Y eso empuja muchas veces a que cuando montas una cosa, pues luego montas dos y luego montas tres. Y en ese contexto surge también Periféricas, que es anterior, pero es un proyecto que me parece muy interesante porque digamos que es la otra pata que te sostiene en el tipo de vida que llevas y que tiene varias vertientes y varias ramas a su vez. ¿Qué es Periféricas? Periféricas es una escuela de feminismos alternativos que nace también en el rural, aunque es un proyecto online, pero yo siempre que tengo la oportunidad de decir que nace en el rural lo digo porque al final creo que mucha gente joven que se va del rural lo hace efectivamente porque no hay oportunidades en muchos casos, eso es una realidad, pero pienso que también el ámbito digital nos ha dado la oportunidad de ubicarnos donde un poco donde nos dé la gana si somos capaces de crear algo que la gente esté dispuesto a compartir y a comprar. Periféricas, sí, efectivamente es anterior a Orgullosamente Rurales, nació hace 5 años y sobre todo se basa pues, en lo que es por un lado mi experiencia profesional en temas de género y por otro lado pues, mi pasión que es también pues, justamente la lucha por la igualdad de género. Y me ha permitido efectivamente esa vida nómada entre Baño, entre Costa da Morte y Tánger, con lo cual pues sigue siendo mi proyecto eje, digamos, a día de hoy, ¿no? Ahora mismo complementado por este de Orgullosamente Rurales, pero ambos comparten la filosofía de haber nacido en un entorno rural y lo que antes comentaba, de demostrar la viabilidad de al final poder quedarte en el lugar que quieras aprovechando las herramientas digitales, que es algo que obviamente hace 20 años pues no teníamos, ¿no? Yo no me podría haber planteado esta vida cuando yo misma era pequeña, porque no existía esta posibilidad. Pero hoy en día, pues si la hay, creo que tenemos que aprovecharla. Claro, seguramente habrías tenido que marcharte y volver en vacaciones durante mucho tiempo hasta que hubiera llegado la edad de jubilación en la que seguramente habrías vuelto, ¿no? Sí, bueno, habría hecho el camino que hicieron también tantos de mis ancestros, ¿no? O te tendrías que haber ido si hubieses estudiado pues una carrera, porque no habrías tenido aquí seguramente esas opciones, o te habrías tenido que quedar, pero ligada ya a un ámbito mucho más específico, ¿no? A lo mejor de la agricultura o de la ganadería. Y digamos que lo que ha permitido la digitalización es justamente ampliar esas posibilidades. Al mismo tiempo, también hay gente, cada vez más gente en el rural, y tú lo sabrás mucho mejor que yo, que se dedica al ámbito de la agricultura o de la ganadería y que puede difundir ese trabajo a través de redes sociales y a través de herramientas que antes no había. Y creo que eso también ha roto muchos tópicos y muchos estereotipos sobre ese mundo de la agricultura, al que al final, por ejemplo, particularmente en Galicia, le debemos pues la vida y nuestra existencia, ¿no? Durante siglos. Tampoco se nos debería olvidar. Yo siempre digo, y una vez salió una entrevista que me hicieron en un medio de difusión nacional y me cayeron hostias por absolutamente todas partes porque dije que este momento era el mejor de la historia para vivir y desarrollar un proyecto en el medio rural. Y lo sigo manteniendo pese a los tortazos, porque si tenemos una conexión a Internet, aunque no nos dediquemos a nada digital, obviamente, como tú dices, podemos dar a conocer los productos que elaboramos o los servicios que ofrecemos absolutamente a todo el planeta, o como mínimo ampliar nuestro círculo de posibles clientes o de personas que conozcan aquellas cosas que hacemos. Pero es que es verdad que hay muchos lugares en los que sigue sin haber una conexión digna a Internet y que te tienes que poner con el teléfono así al lado de la ventana para que te pueda entrar un WhatsApp o para poder sacar un email. Y es otra de las cosas que es verdad que hay que destacar, ¿no? Que muchas veces a lo mejor tampoco todo el monte es orégano y hay lugares y hay pueblos en los que todavía la conexión es indigna del tiempo en el que nos encontramos. Totalmente. Es que yo creo que también hay que ir, no solo contra ese discurso idílico, sino también contra muchas veces la respuesta que hay desde las administraciones de decir, bueno, es que es estupendo ir al mundo rural, es que es genial, es que tú aquí puedes vivir en el campo y súper bien. Bueno, es que también hay que decir que no todo es tan bonito, que efectivamente tenemos una conexión digital todavía muy deficiente, unas comunicaciones también en gran parte del mundo rural muy deficientes y que sobre todo mientras no haya más perspectivas de empleo, pues muchas veces es muy difícil el poder quedarse. No basta solo con la voluntad,
ni tampoco podemos pensar que todo el mundo quiere vivir de un proyecto digital. Quizás haya gente que no quiera, que no pueda o que desee desenvolverse en otros ámbitos. Entonces, sí que es cierto que cuando te mudas al mundo rural o cuando vives aquí, creo que es muy importante dar una imagen global, ¿no? Por así decirlo, de todo lo que hay, de lo bueno y también de los retos, y venir convencido de que efectivamente puedes desarrollarte aquí, pero sabiendo también lo que hay. Y a nivel de conexión de internet, sin duda, es uno de los problemas que seguimos teniendo, claro. ¿Cómo es tu pueblo, Carmen? Pues mira, es un pueblo de menos de 2.000 habitantes, es la entrada de Costa da Morte, realmente es un pueblo que no tiene mar, pero que está muy cerca de él, dedicado sobre todo al comercio, en parte también a la agricultura, y bueno, pues un pueblo al final donde todos estamos muy cerca porque es esto muy pequeño, ¿no? Pero bueno, en el que te sientes a gusto y en el que yo particularmente sigue siendo mi casa, ¿no? Aunque lleve muchos años fuera, este siempre es el lugar al que vuelvo. ¿Saben tus vecinos a qué te dedicas? ¿Te cuesta Pues explicarlo? solo los que me conocen bien, porque soy luego, fíjate que ese también es un poco a lo mejor un problema, como un poco tímida o vergonzosa a la hora de contar lo que hago, ¿no? De hecho, a veces es más que a lo mejor leen algo sobre los proyectos en otro sitio y me dicen, que te dedicas a esto, qué bien, ¿no? Qué interesante. Pero quizás esa es una de las partes también que toca mejorar, ¿no? El mostrarse más hacia afuera entre tu propia comunidad, que a veces te cuesta más casi que contárselo a un desconocido. Claro, es que en este caso además eres multiemprendedora. Normalmente, claro, no puedes explicarlo como alguien que hace fontanería o que instala paneles solares o que hace carpintería, ¿no? ¿Qué eres? Pues carpintera. Pues vale, genial. Pero claro, cuando te preguntan a ti qué eres, es un poco más complicada la respuesta. Es complicado, sí. Normalmente dices que tienes una escuela, que tienes proyectos, que das clases, pero sí, es verdad que se sale un poco de lo que es el marco más normal, ¿no? De una profesión. Sí que es cierto, sí. ¿Cómo es desarrollar todo aquello en Marruecos? Porque, bueno, aquí hablamos siempre de medio rural, pero vamos a aprovechar que estás aquí y que vives gran parte del año allí en Marruecos para saber cómo es hacerlo en un país que en realidad está a 15 kilómetros del nuestro, pero que es tan distinto en tantas cosas. ¿Cómo son ahí las conexiones a internet? ¿Cómo es la forma de trabajar? ¿Cómo te defiendes? Bueno, lo cierto es que yo desde allí trabajo desde casa, con lo cual, salvo también algunos problemas puntuales de conexión a internet, que allí también a veces pasan, a pesar de ser un sitio más grande, pero es cierto que mi trabajo es bastante autónomo, ¿no? Yo quizás lo noto más, no tanto en el ámbito de mi trabajo, sino a la hora del ritmo de vida, ¿no? También por eso me gusta vivir tanto allí, porque aunque es una ciudad muy grande, sí que es cierto que hay cosas que a mí paradójicamente me recuerdan como a mi infancia, ¿no? Como pues la importancia que se le da a la familia, el estar todos juntos, el hecho de ver, pues no sé, niños en la calle muy autónomos, también como yo lo fui, y sobre todo el hecho de llevar una vida mucho más pausada, ¿no? Yo a lo mejor allí pues tengo días de muchísimo trabajo, pero en cambio me lo tomo con mucha tranquilidad. Y luego es como llegar aquí y parece que a veces el entorno te condiciona y te hace meter más prisa, ¿no? A todo lo que tienes que hacer. Entonces, digamos que aunque sea un contexto, como tú has dicho muy bien, muy distinto al de España, a pesar de estar tan cerca, sí que hay valores de eso, de vivir la vida con tranquilidad y de la manera de entender la existencia que a mí pues me resultan similares, ¿no? A cuando estoy aquí, a cuando estoy allí. Aunque luego todo lo que tienes alrededor sea muy distinto. Es una sensación extraña, pero al final se trata de vivir en lugares en los que tú también eres feliz, ¿no? Que yo, al final, en todos mis proyectos siempre he intentado crear proyectos que vayan muy en línea con lo que yo soy y con lo que a mí me gusta. Digamos, crear trabajos que se adapten a mí y no al revés, ¿no? Que yo me tenga que adaptar a ellos. Claro, para ser mucho más libre y al final disfrutar de lo que haces, ya que pasamos tantas horas haciendo las cosas, ¿no? Efectivamente, sí, de que tu trabajo vaya alineado con tu vida, ¿no? Con el tener tiempo para las cosas que te importan. Carmen, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar todos esos pañuelos de Orgullosamente Rurales? Pues podéis encontrarlos en la web, orgullosamenterurales.com. Ahí podréis ver pues los 2 modelos que hasta ahora tenemos, que también les hemos puesto pues unos nombres relacionados con el mundo rural y con la alegría y con la libertad que también supone vivir en
en el mundo rural, y han sido diseñados, que no lo he comentado antes, en colaboración con una artista gallega que se llama Xiana Cobo, con lo cual los diseños son exclusivos para el proyecto e intentan un poco cada uno de ellos, aunque es difícil explicarlo por audio, pero se podrán ver, como reunir escenas, eso, que intentan como romper con los tópicos sobre lo rural y demostrar que en el rural también hay gente joven, también nos divertimos y también pues hacemos muchísimas cosas que van más allá de lo que a lo mejor a primera vista se puede pensar, ¿no? Claro, pañuelos con mensaje reivindicando ese orgullo de ser rurales, que además me parece, dicho sea de paso y ya visto como emprendedor, un nicho brutal para sacar adelante proyectos e iniciativas. Seguro que estás preparando alguna otra cosa. O seguro que tienes entre manos algún otro proyecto de los de decir, venga, y para cuando acabe con esto, empiezo con esto otro. Pues sí, bueno, claro, es que cuando empiezas como que ya no paras, ¿no? Pues una de las ideas por un lado, de Orgullosamente Rurales es como ir más allá de los pañuelos y empezar a trabajar quizás otro tipo de productos también con ese mensaje y con esa idea de crear un diseño pues único y que haga referencia al rural. Esa sería una de las líneas. Y luego en periféricas y también muy en línea con el tema de las comunidades y de no sentirnos aisladas, pues nos gustaría también de cara al 2022 crear como una comunidad que sea online, pero que también pueda tener ciertas referencias presenciales, partiendo ya de esa base de seguidoras que a lo largo de estos 5 años que ya llevamos, pues hemos construido. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Veremos ahora cómo se desarrolla la cosa en el 2022. Genial, haciendo crecer los proyectos. Carmen Vidal, que muy agradecido por estos minutos, por todas las cosas que sabes y que nos has transmitido, y que mucho éxito con Periféricas y con las nuevas patas que le vayan saliendo a Orgullosamente Rurales. Gracias. Mil gracias a ti por la oportunidad. Un saludo. ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. Cerramos año con este capítulo. Gracias, porque nos hemos convertido en una gran comunidad de emprendedores rurales y esto no deja de crecer. Estamos preparando decenas de cosas muy bonitas para la próxima temporada, que promete ser más intensa todavía que esta, en el año de nuestro debut. Feliz arranque de 2022 el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, un nuevo capítulo de Emprender en el Pueblo by Alma Natura. Hasta entonces, sed felices. Adiós.